Empezó su carrera profesional en 2013 como entintador para la editorial estadounidense DC Comics y a partir de 2020 empezó a trabajar como asistente de manga en Japón y ahora publica su primer manga en la revista Morning de Kodansha, que es Matashi Gunner, por si acaso no habéis visto el superpanel que acabamos de cambiar de sitio. En España también, como podéis comprobar, está editado por Norma Editorial. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Manga Barcelona y si te parece, en teoría las masterclass pues es un poco para ver su proceso, para que él nos hable de cómo trabaja y vosotros podáis hacer un poco pues, preguntas y como sé que sois súper vergonzosos todos y que os cuesta muchísimo arrancar, pues la primera pregunta vamos a correr, ahora la lanzo yo, y mientras tanto vosotros vais pensando preguntas y a poder ser que pregunte la parte de la derecha cuando esté la derecha y la izquierda cuando esté la izquierda. A ver si lo conseguimos esta vez. Juan, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué decidiste dibujar cómics? Bueno, dibujar cómics es desde pequeño. Yo recuerdo que tenía como 6 o 7 años y yo soy del barrio de Novares, aquí en Barcelona, y en las fiestas de verano pues, había un concurso el concurso era dibujas encima de un edificio, encima de un coche y lo presentas como bueno, pues que gane el concurso. Entonces me di cuenta de que, bueno, que quizá tenía un poco de facilidad para esto, ¿no? Entonces pasaron los años y al final decido que quiero intentar de dedicarme a esto del dibujo, pero pues la educación la pagan los padres y al final pues te dejas influenciar y ellos decían, no, un trabajo de verdad, ¿no? que es lo que dicen todos los padres que quieren lo mejor para sus hijos. Y acabé tirando por ahí, de la universidad y bueno, pasaron los años, yo dejé de dibujar casi, hasta los 32 años, en que decido volver y digo, esta vez sí, esta es la mía, y ahora me voy a intentar dedicar a esto. ¿Qué estudiaste en la universidad, por curiosidad? Hice primero de Derecho, que lo di a muerte y lo dejé. Y entonces me fui al servicio militar y hice la mili y volví y hice relaciones laborales. De repente estamos empezando a infiltrar que tienes. Soy mayor. Soy más o menos de la edad de... y nada, pues hice la carrera, el hito del cómic pues fue una decepción, en que yo me di cuenta que no podía dedicarme en un principio como yo quería, pero ya con era un adulto, pues digo, ahora tengo yo mi dinero, y ahora yo me puedo pagar mi educación, me apunté a la escuela Joso, que no sé si alguien la conoce aquí, pero es una escuela muy conocida, muy útil para quien quiera dedicarse a esto. Y nada, pues empecé mi andadura a los 30 y algo, pero muy convencido, ¿eh? O sea, yo lo decía a mi familia y a mis amigos, me decían, tú estás mal de la cabeza, ¿qué te está pasando? Si tienes un buen trabajo, y trabajaba en SEAT de los coches. Y ahí en la oficina, y bueno, pues yo hacía mi trabajo de oficina, me iba a casa y hasta las tantas de la mañana, pues dibujando. Pero yo pensaba que lo de Japón era imposible. Yo pensaba que el tema del idioma era una cosa una barrera que no se podía superar. Entonces yo tiré para Estados Unidos. Yo como lector he leído 60% normalmente manga, 30% superhéroes, 10% Asterix, Mortadelo, Super López y demás, ¿no? O sea, a mí me gusta todo, lo que quiero decir. Pero a nivel profesional es verdad que el mercado americano, quizá también el mercado francés, era el que te daba mejores oportunidades a corto plazo de empezar a ganar dinero para yo dejar mi trabajo normal, entre comillas, que no soportaba. O sea, yo eso de ponerme una corbata y tal y estar aguantando a un jefe que no soporte era una cosa que no podía, yo no podía con eso. Al final lo consigo, pero consigo entrar como entintador, no directamente como dibujante, que para quien no sepa el proceso, pues todo es una cadena de montajes, alguien escribe el guión, alguien hace dibujos a lápices, alguien lo pasa a tinta, tiene el color y demás, ¿no? Y el trabajo del entintado es un trabajo más, como diría, más, no fácil, pero quizá exige menos en cuanto a tiempo y conocimientos, porque la parte difícil lo hace quien afronta una página en blanco y el entintador pues eso no lo hace, ¿no? Entonces fue mi manera de entrar en la industria. Pero me fue lo suficientemente bien como para ganarme la vida, dejé mi trabajo de día y me dediqué a esto. Estuve 7 años de entintador. Empecé, llegué pues a la Liga de la Justicia, a la Escuadrón Suicida, es decir, series importantes. No solo me quedó el Batman, esa es mi espina que tengo yo clavada de DC. Y luego llega la pandemia, y con la pandemia pues se para todo. Y yo, por otra parte, ya hacía tiempo que tenía pensado que tenía que hacer el cambio, porque el trabajo de entintador es una profesión que un poco está desapareciendo por la introducción de las herramientas digitales,
muchos dibujantes en esa cadena de montaje ya hacen la parte del entintado ellos mismos. Entonces veía que profesionalmente era una vía que no me interesaba. Entonces llega la pandemia, se para todo, incluido pues, Marvel y DC dejan de producir durante un tiempo, y yo tenía que tomar una decisión. O paraba y esperaba a que Estados Unidos volviera a producir, o me iba a otro sitio. Y otro sitio en aquella época solo era Japón, porque Francia también había parado. Es que no me podía ni irme, no sé, a ser cajero de Mercadona o algo, es que estaba todo cerrado, ¿no? Entonces los alquileres no paraban de llegar, uno tenía que comer, facturas de la luz, todo esto, y un poco basado entre la desesperación de la situación y el hecho de que a mí siempre me había gustado mucho el manga, me dio la manta a la cabeza y digo, pues me voy a Japón, voy a intentarlo. Aún sabiendo, creyendo que el tema del idioma era una barrera insalvable. Entonces, bueno, empecé a intentar, pero lo intento como asistente, porque yo pensé que el tema del idioma otra vez era imposible a la hora de escribir una historia, escribir los diálogos. ¿Cómo lo hago? Eso, los editores en Japón, yo pensaba que, pues, ciertamente, o sea, casi todos solo hablan japonés, entonces yo pensaba que eso era imposible. Pero como asistente, digo, bueno, pues me dan las instrucciones, dibujo los fondos y tal. Y entonces encontré una página web, que ahora, luego os lo explicaré. Si hay algún mangaka que quiere dedicarse a Japón, yo os voy a explicar el paso a paso. Esta es mi masterclass, el paso a paso de cómo lo hice. Tomad nota y luego depende de lo bueno que dibujéis vosotros, ¿vale? Pero el secreto que me piden en redes sociales, ¿cómo has llegado a Japón? Vale, pues esto es lo que os voy a explicar. Pero bueno, me conseguí trabajo de asistente y estuve 2 años así. No está muy bien pagado, mucho trabajo, los ritmos semanales que llevan los mangaka pues también los sufren por consecuencia los asistentes. Y así estuve 2 años y durante esos 2 años me di cuenta de que la barrera del idioma, hoy en día por los traductores en internet y tal, que no era lo complicado que yo creía que iba a ser. Y entonces dije, bueno, me dio la manta a la cabeza otra vez. Ya decidí que para Estados Unidos en principio no iba a intentar trabajar otra vez. Y empiezo a dibujar mis one-shots, son historias cortas, autoconclusivas, que es la manera en que uno presenta su trabajo a Japón. En Estados Unidos, por ejemplo, te piden 3 o 4 páginas acabadas, que ellos puedan ver, pues si tú sabes explicar una historia, cómo dibujas tu estilo y tal. En Japón ellos quieren ver un cómic completo, no solo una muestra sobre un guión que ellos te dan, sino cómo tú puedes dibujar, crear unos personajes nuevos, porque no estás dibujando como en Marvel, pues un Spider-Man o un Batman. No, tienes que crear tu propio mundo, tus propios personajes y cómo lo plasmas en páginas. Y entonces empecé a hacer eso, contraté un traductor, me tradujo todo al japonés. Y empezó mi trabajo de detective en confinamiento. Yo me pasaba hasta las tantas de la mañana haciendo mi trabajo de asistente y luego en el tiempo libre me dedicaba a investigar qué revistas publican en Japón, dónde están sus páginas web, cómo ellos piden o qué días ellos tienen para enviar trabajos a esto. He pasado horas y horas encontrando páginas web en japonés, traduciendo todas las páginas web de todas las revistas y viendo, pues, bueno, compilando, pues, bueno, para Morning, para Shonen Jump, cómo puedo enviar trabajo a ellos, ¿no? La gran mayoría aceptaba trabajos a través de internet y entonces empecé a enviar. ¿Vale? Y bueno, ese es un poco el proceso. Luego explico un poquito más cómo yo acabé trabajando en Morning, pero eso es la base de cómo yo llegué a Japón. Te interrumpo un momento porque justo has hablado de lo de los mails que se pueden mandar a las editoriales para hablar del material que tenemos ahí. Si te parece, así hacemos la cuña. Sí. Mira, ya lo enseño yo y tú hablas de él. Vale. Aparte del proceso este tan complicado que os voy a explicar, que me hizo llegar a la revista Morning de Kodansha, de manga, por cierto, ella es mi editora. Morning habla español, que por eso. Hablando de lo que hablamos, porque la barrera del lenguaje sigue estando ahí. Hicieron un poco un experimento conmigo, les salió bien, porque la serie sigue todavía publicándose en Japón. Yo estoy trabajando en el tomo 10, se han publicado hasta 7, hoy ayer sale el 7º. Y bueno, yo no sé todavía cuánto va a durar, pero un poquito más que va a durar, ¿no? Y entonces pues han visto que hay gente fuera de Japón que puede trabajar y que ellos también en Morning han hecho un esfuerzo muy grande en promocionarme como algo diferente, porque hay muy pocos autores que estén trabajando en Japón desde fuera de Japón. Yo ahora vivo en Japón, pero en la época que empecé a trabajar yo vivía aquí en Barcelona.
eso para ellos fue muy extraño. De hecho, como anécdota, me hizo mucha gracia que la revista tiene 40 años de historia y cuando llegó la hora de que me tenían que pagar, no sabían claramente cómo el tema de impuestos y tal, ¿no? O sea, cómo iba, qué documentos necesitaban. Y dijeron, es que eres el primero en 40 años que vive fuera de Japón, que trabajamos con personas fuera de Japón. Y nada, pues ellos tenían también que investigar, hablar con el departamento de impuestos, de Hacienda y tal, de allí para saber qué documentos para hacerlo todo legal, ¿no? Lo cual habla un poco de la excepción que soy, ¿no? En ese sentido. Y bueno, una vez yo les he funcionado, pues aprovechando que tengo aquí, que ha venido pues, de Codansa también, editora, también hay una charla mañana con el jefe de ella y yo, que estaremos aquí explicando todo esto desde el punto de vista editorial. Y entonces han lanzado una campaña que es esta, que es, hay una dirección de email aquí, que quien quiera enviar en inglés, español o japonés vuestros mangas, los enviáis aquí y Kodansha los recibe, o sea, más fácil imposible. Esto es trampa, en mi opinión, porque todo el proceso que yo hice, vengo a dar la masterclass, pero luego os digo, vale, pero esto es muy fácil. Pero lo que os voy a explicar también sirve para otras editoriales. Esto es Morning, pero si alguien quiere trabajar para una revista Social o una revista de Shonen Jump, lo que sea, pues hay un proceso donde en internet está toda la información, pero entiendo que es a veces un poco difícil de encontrar, ¿no? Así que nada, aquí tenemos los flyers estos. Quien esté interesado, que coja uno y que coja la información y mire qué pide Kodansha para que les envíe vuestro manga. Y a partir de ahí, quien no esté interesado en el género seinen de Morning, quiera otra, pues ahora os doy un poco la chapa y os explico el proceso que yo seguí, que es lo que más me preguntan por redes sociales, en realidad. Vale, pues es lo que os comentaba. Me dijeron una masterclass y siempre había la opción, pues, no sé, hacer algún dibujo, alguna cosa, pero es que yo llevo 3 años en que no hago más que recibir mensajes, gente que no conozco de nada, que me preguntan cómo has llegado a Japón y cómo puedo hacerlo, ¿no? Y yo, por desgracia, como tengo que hacer 70 páginas al mes y tengo que hacer 20 a la semana durante 3 semanas seguidas, no tengo tiempo ni de nada, ni a veces ni de mirar. O sea, a veces miro en Instagram, veo que tengo un montón de mensajes que ni he abierto, ¿no? Y muchos me hablan de eso, de cómo hacer. Digo, mira, pues voy a aprovechar la oportunidad de esta sesión para que quien esté interesado o que tenga simplemente curiosidad de cómo es posible que un entintador que os decía haya acabado publicando en Kodansha, pues explico los entresijos de cómo yo lo hice y veréis que es en realidad muy fácil, pero el proceso es una muestra de lo que se requiere para trabajar en Japón, que es tenacidad, es capacidad de trabajo, de ver una dificultad y decir, esto no es dificultad, esto yo me lo como con patatas, esto no, da igual. Tienes que tener, quien quiera trabajar en Japón tiene que tener esa actitud, porque luego vais a llegar allí, y me refiero a trabajar con una editorial de allí, y la realidad es otra, es decir, el mundo editorial de fuera de Japón, y en Japón la ética de trabajo, la atención al detalle, la exigencia, como ves, muy simpática, muy maja, pero luego te aprieta las tuercas como la mejor. Es decir, y no es por la persona, no me refiero a editor o editora, sino el sistema es el que es. Y el sistema es un sistema que requiere una dedicación exclusiva, que requiere unos sacrificios a nivel yo no te puedo decir cuál fue la última serie de Netflix que yo he visto. Yo he tenido amistades que se han enfriado porque, oye, vamos a quedar, no puedo. Pues a la tercera ya ni te lo dice, ¿no? Pues esto me ha pasado mucho. Mi hermano se casó no hace mucho, yo estaba en Japón, pues no pude venir a la boda por el tema del trabajo porque tenía también el mando a Barcelona ahora, ya me había comprometido y no me podía tomar dos eventos en el mismo año así largos de ausencia, ¿no? Pues bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Si no estáis dispuestos a hacer esos sacrificios, pues no, me refiero a que os puede gustar el cómic, os puede gustar hacer el cómic, pero trabajar en Japón es otra historia. Entonces hay quien está dispuesto a dar su vida por el manga y hay quien no. Y no hay respuesta correcta y equivocada. De hecho, yo a veces hablo con algunos compañeros de cómic americano y me dicen, lo que tú estás haciendo, yo no lo voy a hacer nunca. O sea, es una locura, ¿no? Y es una opinión respetable y a veces pienso que ellos tienen razón y que soy yo el que estoy como una cabra.
Pero bueno, ¿cómo vamos a decir que vosotros tenéis un manga y lo queréis enviar a una editorial? Y por un momento vamos a olvidarnos de esto, ¿vale? Por un momento esta dirección de email, que es todo muy fácil, no existe. Porque para Morning lo tenéis muy fácil, pero para las otras editoriales, ¿cuál es el proceso? Lo primero es que hay que tener en cuenta que los editores en Japón, la gran mayoría no hablan otro idioma que no sea el japonés. A mí se me alinearon los astros y conseguí trabajar con una editora que habla español y también inglés, ¿no? Pero es una excepción, la verdad es que es una excepción. Entonces, lo primero que tenéis que pensar es que vuestro manga, antes de pensar en enviar y dónde enviar, tiene que estar en japonés. Porque si no es que los autores, o sea, los editores ni siquiera lo van a abrir, no lo van a entender. Y no saben entender la historia, que es lo que ellos buscan, cómo tú explicas una historia en el medio del cómic. A partir de ahí, una vez lo has traducido al japonés, rotulado, tienes el cómic. El siguiente paso es saber, documentarse qué revistas publican en Japón y qué géneros publican. Es una cosa que nadie lo hace, o que yo muchas veces les doy el consejo y dicen, esto me lo encuentro, esto está muy difícil, esto todo está en japonés, pero es un trabajo que hay que hacer. Porque el tema de las demografías es muy importante a la hora de identificar qué demografía es tu manga y luego a dónde la envías. Si yo hago un espocón de fútbol y lo envío a una revista de shoujo, algo está fallando. Porque obviamente esa revista no publica el tipo de manga que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese trabajo previo, el tema de las revistas es muy fácil. Vais a una página web que se llama Bookwalker. Bookwalker. Es una página de Kadokawa que vende cómics, vende manga en digital. Y es que yo he encontrado la única que desde fuera de Japón puedes crear una cuenta, puedes pagar con PayPal y te puedes bajar todo el manga en digital que ahora actualmente se publica en Japón. Me refiero a tankobons y me refiero a revistas. Entonces es tan simple como ir, ver qué revistas se publican, las compráis y veis qué tipos de manga se publican. Cada revista, ¿no? El estilo, el tipo de historias, hay que publican cosas más, pues no sé, aceptan contenido más adulto como algo erótico, hay otras que nunca verán ese tipo de contenidos, hay otras que verás un tipo de dibujo, no sé, revistas Kodomo, que son unos estilos de cartoon, y otras que, bueno, las típicas historias de shonen que tienen una narrativa muy particular. También es importante eso. Yo, por ejemplo, en Morning, lo principal que ellos buscan es la facilidad de lectura. Su prioridad es que el lector nunca vea algo en la página que les saque de la lectura y estén metidos en la historia, ¿no? Pues si veis Morning veréis muchas historias con composiciones de página muy básicas, o sea, muy clásicas. Ángulos rectos, no verás, por ejemplo, en el Shonen Jump muchas diagonales, muchas composiciones de página en donde los personajes rompen el borde de las viñetas. Eso quizá en nosotros no lo hacemos tanto en Morning, ¿no? Pues esas peculiaridades estilísticas las tenéis que tener en cuenta para identificar si vuestro manga encaja con lo que queréis enviar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí acabo de explicar esto rápidamente. Una vez sabéis las revistas que son, ya tenéis los nombres de las revistas, buscarlas en internet. Encontrar las páginas, están en japonés, pero se pueden traducir con Google Chrome, tienen una aplicación que se traduce la página, y todas las páginas web tienen una sección donde podéis encontrar una dirección de email o un enlace donde podéis subir vuestros PDFs. Es tan fácil como eso. Ya sé que, bueno, estás haciendo un máster para esto, sí, pero es que las revistas, las preguntas que me hacen demuestran que nadie está buscando esto. Entonces, estad preparados para enfrentaros a páginas web en japonés, a textos en japonés, a PDF con imágenes de tal, todo en japonés. Si no estáis dispuestos a eso, pues seguramente no vais a parar. No sé, eso se os va a hacer muy grande. Ahora ya del proceso, bueno, pues eso es otra historia. Una vez hemos pasado por toda esa barrera de conseguir las revistas, he conseguido que llegue mi manga a un editor o editora en Japón. Y pues, por ejemplo, hablamos de Morning, que está buscando mangakas de fuera, os dicen, ok, pues vamos a trabajar juntos. Pues entra el proceso de producción del manga, que es muy distinto a que si alguien tiene aquí experiencia en cómo se trabaja en Francia o en Japón, en Estados Unidos, es un proceso muy distinto. ¿Por
porque la velocidad que hay que tener es mucho más rápida y la distribución de trabajos es muy distinta. Una pregunta que recibo muy a menudo es: ¿tú tienes asistentes? La respuesta es sí, yo tengo 3. Y conozco algunos que tienen 5, 6, 7 y 8 porque algunos lleven de 2 o 3 series a la vez, ¿no? Entonces el proceso es muy básico. Yo trabajo con un guionista y el guionista en Japón no es un guionista de texto, como quizá en Estados Unidos, no hay un Alan Moore escribiéndote una parrafada, sino que a mí me envían un storyboard, ¿vale? Que es una versión muy básica, no sé si están enseñando alguna versión de esto. Esto es el storyboard que a mí Entonces, aquí no hay texto, el texto me lo envían en japonés, entonces yo tengo que traducirlo. Entonces a mí me envían el storyboard y todo el texto, y yo lo traduzco y leo el manga. Y tengo que, el manga en ese estilo, en esos detalles. Y nada, yo tengo que asegurarme que entiendo la historia, que entiendo el lenguaje corporal de los personajes, que entiendo dónde está la escena dramática, dónde está la escena graciosa, dónde está, bueno, pues todo, ¿no? Entonces tengo que asegurarme eso. Y ellos tienen que también asegurarse que yo lo he entendido. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues yo hago el siguiente paso, que es mi Nemu o los lápices, no sé cómo queréis decirlo, que en este caso es este, ¿vale? O sea, yo recibo lo anterior y lo convierto en esto. Yo esto lo envío a mi editora. Sí. Hay una pregunta de lo que estás comentando. Adelante. Hola, ¿qué tal? Justo ahora que lo mencionabas, creo que tú sigues trabajando con un traductor para los textos y ahí va mi pregunta, si es que, porque como esto cuando te lo pasan en storyboard es inédito, ¿el traductor también tiene que firmar algún documento de no revelar o cómo es? No, cuando hablo de traductor te hablo de una página web. Ah, ok. Como están escritos ahí, no sabía cómo lo hacías. No, a mí me envían, y esto fue una cosa que hablamos al principio, antes de empezar a trabajar con ella, y hablamos de cómo vamos a hacer esto, tú cómo lo vas a entender, el tema de qué está pasando en el manga, ¿no? Y le dije, mira, me enviáis esto y a la vez veréis que en cada texto tiene un número, ¿verdad? Sí. Pues en un texto, o sea, un texto de Word con cada número y el texto. Yo lo traduzco y voy leyendo y tal. Y es así como yo lo entiendo, es muy rudimentario, me lleva más tiempo que si lo hicieras yo hablar japonés, me lo enviar en español, pero mi actitud desde el principio ha sido que el trabajo duro o difícil o más costoso lo tengo que hacer yo. Si yo lo pongo difícil a ellos, se cansarán de trabajar conmigo. Es decir, en Morning hay un artista, un mangaka coreano y yo, y todos los demás japoneses. Es decir, ellos tienen un workflow, una manera de trabajar diseñada para los mangakas japoneses, que no implica traductores, no implica nada de esto. Entonces, el trabajo extra que hay que hacer porque yo soy de fuera, creo que lo tengo que asumir yo. Si no, en algún momento me da miedo que yo diga, bien, nos da mucho trabajo, vamos a contratar a un japonés, que es todo más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo extra que creo que tenéis que estar preparados para asumir también. Yo envío este Nemu, que le llamamos, el storyboard, se lo envío a ellos, y ellos pues... ahora tengo, bueno, ella sola como editora, pero durante la mayoría del tiempo he tenido 2 editores y entonces ellos 2 editores me dan feedback, me dan su opinión, me dan cambios y también se lo enseñan al guionista, al autor. Y él también da su feedback. Entonces me devuelven, pues 2 o 3 días más tarde, me devuelven un PDF que parece un examen de matemáticas de cuando yo era la GB, todo rojo, con un 0 casi. No, al principio había muchos ceros, pero ahora menos. Con el tiempo nos hemos compenetrado mejor y yo he mejorado también, ¿no? Pero con cambios y ajustes que hay que hacer. ¿Qué tipo de cambios? Que es una pregunta que también me pregunto. Pues, por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo, me pidieron que la imagen del fondo, que es la más dramática, que realmente fuera dramática. Es decir, que hubiera posibilidades de velocidad, que hubiera sensación de que algo importante va a pasar en la otra página, que es efectivamente lo que pasa. Entonces, bueno, pues no era no tenía el impacto suficiente, pues me dijeron, por favor, tal. Entonces me lo escriben, así todas las expresiones, lenguaje corporal, cosas típicas japonesas. A veces hay una cosa como en Japón, por ejemplo, decir algo como, oh, no me importa, algo así. Pues se lo hacen con un gesto así con la mano. Y nosotros no hacemos esto. Entonces yo vi en el Nemo alguien haciendo así, yo no sabía si estaba haciendo así, si había una
mosca, yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces dibujé otra cosa. Entonces ella dijo, no, esto es un gesto japonés, esto lo hace una persona japonesa en el manga, tenemos que ajustarlo. Expresiones, que lo que dice la persona en el bocadillo de texto se ajuste a la expresión de la cara. Bueno, pues de tipo, no sé, si es una escena cómica, pues que la expresión de la cara sea lo suficientemente cómica, si tiene que ser dramática como esta, que haya impacto, que sea dramática. Y tenemos una reunión. Hablamos por Line, bueno, pues como Skype, una aplicación que es más conocida en Japón, y hablamos cara a cara, una vez por semana más o menos, que ahí es donde el tema del idioma es crucial, porque ellos sin esa reunión del cara a cara casi que no quieren trabajar. Y todo por email, imposible. Entonces, como digo, a mí se me alinearon los astros porque ella habla español, y entonces pues cuando tenemos la charla, normalmente yo me quejo de la cantidad de cambios que me hacen hacer, y ella me dice que no, que hay que hacerlos igual, y continuamos. No, pero bueno, ahí está la cuestión, porque yo soy, bueno, yo fui tintador muchos años, y yo llevo pues 2 años y algo dibujando manga, casi 3, y ellos llevan una revista que lleva publicando manga 40 años. Entonces yo lo que tengo que hacer es aceptar la guía y el feedback que me dan, porque ellos son los que conocen realmente al lector japonés, yo no tanto. Entonces yo los uso el feedback que me dan pues primero para aprender, para asegurarme que Matai Gana es lo mejor que pueda llegar a ser dentro de mis capacidades. Porque luego la competición que hay una vez el manga llega a la librería es brutal, eso es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, normalmente pues ellos dan su feedback, yo hago otra segunda ronda, hago los cambios, se lo envío, normalmente a partir de ahí ya hay casi no cambios, y entra el proceso de el entintado final, ¿vale? Este boceto está aprobado, y ahora llega el momento de distribuir el trabajo a los asistentes. Como digo, tengo 3. Ellos me dibujan los fondos, normalmente. En este caso, estáis viendo el trabajo que yo he hecho. ¿Vale? Este es el trabajo de lo que habéis visto antes, esto es ya la página entintada por mí. Y a continuación, pues, os puedo enseñar la página acabada con los fondos de los asistentes. Pues yo tengo 3 asistentes, los 3 japoneses. Tuve una época que tenía un asistente español, y básicamente distribuyo las escenas dependiendo, hay varios. He hablado con otros mangakas, cada uno lo divide a su manera. Yo lo divido conforme cada asistente qué es lo que dibuja bien y qué dibuja mejor y no tanto, ¿no? Que hay uno que es bueno haciendo comida, dibujando comida, pues cada vez que hay comida se la doy a este asistente. Uno que dibuja naturaleza, árboles y tal, muy bien, pues cuando hay naturaleza se lo doy a este asistente. Y a partir de ahí, pues trabajamos en paralelo. Yo distribuyo los trabajos, 2 asistentes viven en Tokio, uno vive en Hokkaido, en el norte, es decir, lo hacemos todo virtual, y yo como no hablo japonés, pues no hablamos. Yo de hecho no sé ni qué cara tiene. Entonces yo envío por escrito, luego uso el traductor, y les envío instrucciones y mis bocetos. En este caso, si podéis volver a la página anterior, el memo, veréis que la primera viñeta, el fondo de la palmera es muy rudimentario, pero como llevamos 3 años trabajando, ellos, entre eso y la explicación que yo les doy, ya saben lo que tienen que dibujar. Porque además hemos dibujado muchas, no lo sé, la casa del hombre mayor, Yamano, el protagonista. Lo hemos dibujado cientos de veces. Entonces, ya saben que digo, esto es la casa de Yamano, y ellos ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y nada, pues empezamos a trabajar en paralelo. Yo dibujo los personajes y añado, bueno, las líneas cinéticas, también las hago yo, y añado algunas tramas de, no sé, camisas a cuadros, de tejanos, cosas así. En este caso, el bañador de flores de Yamano, lo que sé yo, por ejemplo, es una muestra del tipo de tramas que yo suelo usar. Y el asistente, uno de los asistentes que tengo, añade la iluminación. Veréis las sombras de la cara, según dónde está la iluminación, eso lo hace un asistente. Y bueno, en cuanto a tiempos, que es algo que también me preguntan mucho, como yo estoy en un ritmo, una revista de semanal, yo tengo que publicar capítulos de 20 páginas 3 semanas seguidas. O sea, 20, 20, 20, y una semana en que no se publica nada. Que en realidad no estoy descansando porque estoy haciendo las portadas. O material extra. O estoy aprobando cosas, porque a veces cuando hay una promoción, hay un anuncio, hay esto lo tuve que aprobar, por ejemplo, ¿no? Pues este tipo de todo lo que tiene que ver conmigo o con Matai Gana, pues también pasa por mis manos y nosotros lo aprobamos o pedimos cambio de absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues el Nemo normalmente yo tardo
entre 3 y 4 días en dibujarlo, y en las 20 páginas de cada capítulo, y las tintas las suelo hacer en 3 días. A veces, si hay mucha lucha, si hay muchos personajes aquí, es una escena en que solo hay 2 personajes, pero muchas veces hay 3 contra 3 o 6 contra 3 o algo así, y la cosa se complica. Esos capítulos solo tardan 4 días. Entonces, si habéis hecho las cuentas, 4 y 4 son 8, no voy al ritmo semanal. La tercera semana libre es ahí donde meto, o sea, hay 3 semanas seguidas y una libre. En esa libre es cuando meto ese día o 2 que a veces que no llego a la semana. Y bueno, y también esa semana libre me permite a veces tener un sábado por la tarde libre, ¿no? Entonces acabamos las tintas, acabamos todo, los asistentes me envían el trabajo, le envío ahí el capítulo final y de nuevo hay otra ronda de cambios, ¿no? Entonces, menos porque ya muchas cosas estuvieron aprobadas en el Nemo, en el boceto, pero todavía pues a veces hay que ajustar algunas cosas, no muchas. Lo que pasa es que eso es lo que comentaba antes, la atención al detalle es increíble. Yo pensaba que al ser un ritmo semanal yo les iba a entregar un capítulo y no daba tiempo de nada y ellos me aceptarían lo que yo les diera y no podía yo estar más equivocado. Miran todo, miran, a veces me hacen cambiar donde los ojos miran, una sonrisa, una arruga, no sé, o sea, hasta el mínimo detalle, todo para que esté ajustado lo más posible, ¿no? Y eso a veces pues hay cosas que en el Nemo no están puestas porque no son todos los detalles. Yo lo pongo en el manuscrito final, en la página final, y nada, pues a partir de ahí, cuando ya me lo aprueban todo, yo se lo envío a ellos y ellos empiezan el trabajo de rotulación y de diseño. Yo ahí, en principio, he acabado con ese capítulo. Ellos tardan una semana y algo en hacer la rotulación, algo de diseño del texto que hay en los laterales y tal, y eso va para la revista. Pero los cambios no se acaban aquí, porque pasaban 3 meses y lanzamos el tankobon y en el tankobon se hace una nueva revisión. Otro equipo, es un equipo de editores, luego hay el equipo que se encarga de los editores del tankobon. Y tankobon revisan todos los 9 capítulos que van en el... En ese volumen, el tankobon, y pues bueno, miran que haya algún error. Ya no es tanto vamos a mejorar el manga, es más errores. Si hay algún error de continuidad, que yo haya puesto una trama en una página y en la siguiente se supone que tiene que tener el mismo y no lo he puesto, cosas así. Entonces, cuando ya crees que te has olvidado de los capítulos y los has acabado, pues un mes más tarde te viene una lista de cambios otra vez. Mientras a lo mejor estás dibujando portadas o algo así, ¿no? Y bueno, pues eso hay que incluirlo, es una cosa que mucha gente no piensa, porque claro, yo acabo de decir que hago 4 días aquí, 3 días aquí, es la semana, pero luego a veces me piden cambios que a lo mejor me paso una mañana entera, entonces eso hay que añadirlo también, ¿no? O portadas, pues suelo tardar entre el dibujo y el color, que también lo hago yo, pues entre un día o 2 días en hacer una portada, y yo hago 2 portadas, hago la portada de adelante y la de atrás. Entonces, pues eso también hay que meterlo en todo el jaleo del tiempo que tardamos. Bueno, eso es un poco el proceso. Y lo que supone es que, bueno, cada uno tiene su estilo, su manera de trabajar. Hay gente que tiene 2 días libres y luego revienta durante 5 y no duerme y estas cosas. Yo esto no lo hago porque para la salud es horrible. Luego tenemos a los Togashi, a los Yura, este tipo de historias que son gente pues, que ha dormido 2 horas durante tal y acaba en desgracia. Y eso no lo quiero. Mi sistema es que yo trabajo un horario relativamente normal, de 8 de la mañana a 10 de la noche, parando para, bueno, normal, de 9 de la mañana a 10 de la noche, haciendo un descanso en el mediodía para ir al gimnasio. Es una cosa que para mí es súper importante, el hacer algo de ejercicio y no quedarme todo el día sentado, porque si no el cuerpo se deteriora. Pero, y duermo, sí, yo duermo mis 7-8 horas. Yo no he trabajado una noche entera todavía en mi carrera, como dibujante en DC o en manga, no he hecho nunca eso. Yo a las 10, si todo va bien, cierro el ordenador, cierro el iPad y paro. Pero a cambio, trabajo todos los días. Cuando digo todos los días, es realmente todos los días. Es decir, hace 2 días fue la primera vez que no trabajé, porque cogí un avión para venir aquí, desde junio. Es decir, mi último día libre fue en junio. Y luego, antes de allá. Yo tampoco he trabajado, así que la cuenta, el contador empieza a decir otra vez, ¿no?
Pero quizás esa es la parte más difícil, no tanto la parte física, porque yo duermo y hago ejercicio y me mantengo relativamente bien. Pero la parte mental de ver que estás en un túnel, por así decirlo, y no ves la luz al final, eso es complicado. Es complicado y a veces dices que dure mata y ganas todo lo que tenga que durar y a veces dices, pero esto no se acaba nunca. O sea, es una cosa de pues, el estar quemado, a veces pues querer descansar o a veces querer dibujar otra cosa. Yo tampoco he dibujado otra cosa que no sea este hombre y sus aventuras en los últimos 3 años, casi, ¿no? O sea, dibujar por afición o por, no sé, a veces me hace dibujar otros personajes o lo que sea, ¿no? Y eso es un reto que requiere una constancia que no todo el mundo puede. Bueno, es un poco el proceso así en general, como te dije me iba a enrollar. No sé si va ya hasta los 40 minutos, pero bueno, ahora si tenéis preguntas sobre algo lo que he dicho, que queréis que entre en más detalle, pues... Muy bien, vamos a hacer así, 1, 2, 3 y luego tú te las preguntas. Hola Juan, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, cuando publicaste en Japón, o sea, bueno, cuando fuiste a las páginas y tal para publicar tu one shot, ¿de cuántas páginas lo hiciste? Eso es una buena pregunta porque cada revista te dice una cosa, ¿vale? Entonces yo lo que hice es el denominador común. Cogí todas las páginas web o todas las revistas que pedían y dije, ¿qué pide cada uno? Algunos decían lo que quieras, otros que no tengan más de 20, otros que no tengan 30, la mayoría decían entre 30 y 40. Y luego tú eliges. Yo quería publicar seinen, no estaba tan interesado en shoujo o shonen o otras tecnologías, y la gran mayoría de revistas de seinen pedían eso, entre 30 y 40. Hice 36 páginas, el primero. Lo envié, recibí muchas respuestas, muchísimas. O sea, yo entré en contacto con unos 20 editores, más o menos, de distintas y algunos me decían, bueno, esto está muy bien, nos ha gustado mucho, pero no es para nuestra revista. Otros, no te lo puedo publicar, pero envíame otra cosa. Hubo uno de una revista Shonen, Hanato Yume, Shoujo, perdón, y me dice, esto obviamente nosotros no lo podemos publicar, pero me interesa que eres extranjero y tal, puedes trabajar con nosotros e intentar publicar algo. Hice 2 historias para ellos, me las rechazaron las 2, y cuando iba a hacer la tercera se pusieron en contacto conmigo en Juan. Y bueno, pues un poco fue o sea, tienes que ver qué dibujas tú, a qué revista te gusta, o sea, quieres ir, y si no, pues yo te diría entre 30 y 40, que es otra cosa es fijaros, cuando hay un manga, que empezáis a leer un manga, el primer capítulo suele tener más páginas. Ese es el one shot, normalmente. Normalmente ese es el one shot que luego se desarrolla y se serializa. Y las primeras páginas suelen tener 30, 40, 50, he visto algunos de 80 incluso. Y luego los capítulos ya suelen ser de 20, 30, dependiendo de la revista. ¿Quién más había? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Yo te quería hacer, es una pregunta doble, pero al final es esencialmente lo mismo, que es sobre el tiempo. Iba a aprovechar lo que dijo el compañero. Cuando enviaste el primer trabajo, supongo que tú tendrías ideas previas a que puedo enviar para diferentes revistas. Supongo que tendrías tiempo, entre comillas, de preparar pues, una historia, un personaje. En el momento que entras a trabajar con este manga, claro, te voy a preguntar, a lo mejor al principio, cuando enviaste ese test, entre comillas, tú te encargas de todo el dibujo. Una vez que entras a trabajar, tienes asistentes que te liberan un poco, pero claro, no te liberan porque sí que son un ritmo frenético. Entonces, Dios no quiere que se acabe el cómic, o sí, el manga, pero ¿qué sería lo siguiente? Es decir, pues si tú ahora no puedes desarrollar, es por curiosidad, me refiero, a lo mejor acaba la serie y te propone algo la editorial, el grupo. ¿Quieres decir después de que esta serie acabe? Sí, porque a lo mejor tú imagínate que durante, como dices tú, tengo tiempo y me apetece dibujar este personaje y justo acaba la serie y puedo presentar esto, a lo mejor me lo aceptan. Sí, o sea, si hay una continuidad o hay un punto seguido o un punto vacío, creo cosas. Vale. Bueno, eso creo que depende de la persona. O sea, bueno, para empezar, el primer one shot que yo hice, yo trabajaba de asistente, entonces yo tenía un tiempo muy limitado y yo me dije a mí mismo, voy a hacer un entrenamiento, porque lo que dices, lo hice todo, ¿no? Los fondos, todo. Y voy a hacer una especie de entrenamiento a mí mismo me voy a autoimponer el ritmo que creo que me seguirían ahí. Entonces, eso limitó mucho mi estilo. Si tú ves ese one shot, que de hecho creo que está publicado en Estados Unidos en una aplicación que se llama Azubi, creo, que se puede bajar en iPad y tal, y hay bastante contenido, veréis que no se parece nada a esto.
y es mucho menos detalle. Y es porque yo puse mi límite en el tiempo y dije, esto es lo que puedo hacer en el tiempo que me van a dar cuando yo trabaje en una editorial. Eso supone que mentalmente tienes que aceptar que sabes que estás dibujando el 70% y lo vas a enviar, no lo mejor que tú puedes dar, lo vas a enviar a una revista. Pero yo no quería cometer el error de pasar 2 años haciendo 20 páginas que queden increíblemente maravillosas y luego la editorial piense que eso es lo que yo soy capaz de hacer a ritmo semanal. Eso es imposible. Entonces, bueno, esa es la primera parte de la pregunta. Yo me impuse eso, hice los fondos, hice todo, pensando que si algún día me decían, pues vas a desarrollar esta historia, pues ya tenía un estilo más desarrollado y tal, y bueno, tiraría por ahí. Ahora en el caso de que, digamos, que Matar y Ganar acabe en un futuro, y ¿qué va a pasar después? Bueno, pues, de hecho, algunas de esas conversaciones ya las hemos empezado a tener, porque bueno, yo no tenemos final todavía de Matar y Ganar, pero yo llevo meses pensando en qué pasa si Matar y Ganar pues deja de vender, o se decide que hemos acabado el arco sin spoilear, pero el arco que empezamos al principio todavía estamos en ese arco, ¿vale? Llevamos casi 3 años. Bueno, se acaba el arco, entonces decidirán, ¿sigue el manga o no? Bueno, pues yo me tengo que plantear que igual dicen no sigue. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues yo ya tengo propuestas, yo tengo historias. Me gustaría un poco descansar, aunque sea una semana, pero no quiero dejar de decir, o sea, no es decisión mía, si quisiera, oye, no, esto de Japón es demasiado, no quiero trabajar más, pues esto es cosa mía, ¿no? Pero yo lo que tengo son ideas, propuestas, incluso de un par de ideas tengo como el guión ya hecho un poco del primer capítulo, ¿no? Para que si ellos me dicen, bueno, pues, ¿qué quieres hacer ahora? Vale, le digo, dame una semana y os envío mi propuesta, ¿no? Pero eso ya depende de la persona. Quien quiera, yo es que quiero continuar en Japón, es decir, mi objetivo es ese, y mi objetivo también es escribir yo mi historia, que eso es otro reto, porque como a mí me van los retos, de nadie publica en Japón, vale, pues, bueno, casi nadie, pues ahora voy a intentar escribir. Yo sé que gente como Kenny Ruiz lo ha hecho, y yo quiero hacer pues lo que, bueno, pues, explicar mis propias historias, porque aquí, bueno, yo disfruto mucho dibujando Matar y Ganar, pero a la vez es una historia que escribe otra persona, ¿no? Y también tengo yo que adaptarme al estilo de dibujo, al tono de la historia que escribe Soji Fujimoto en este caso. Y bueno, pues no tengo ningún problema y estoy abierto a trabajar con él o otros guionistas en un futuro. Pero tengo la espinita ahí de intentar yo publicar mi propio manga, y si me lo aceptan y si creen que es suficientemente interesante, pues me gustaría tirar por ahí. Queda tiempo a una ultimísima pregunta. ¿Te importa si se hace la luz? Vale. Y que las respuestas sean Rápida también. breves. Claro, perdón. Hola, buenas, ¿qué tal, Juan? Pues yo quería preguntarte por la parte técnica, porque has comentado que dibujas con iPad y en Japón hay todo tipo de variantes, ¿no? Desde gente que hace todo lo que puede en analógico y luego digitaliza y se añade luego. ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Ha evolucionado la forma en la que te planteas esto? ¿Piensas que va a seguir cambiando o te gustaría probar a hacer más analógico si pones a dibujar tu manga desde cero? Yo soy muy fan del analógico y yo lloro cada día por no dibujar en analógico, pero ahora mismo tengo un método de trabajo y un ritmo de trabajo que está muy condicionado al digital. Además, yo no tengo mis asistentes en un estudio y les puedo dar la página, sino que cada uno está en su casa. Entonces tiene un poco, casi ningún sentido, que yo dibujara los personajes en una página en blanco y luego pues ni lo puedo vender ni lo puedo enseñar por ahí. Bueno, sí se podría, pero quedaría un poco pobre, ¿no? Luego hablaba antes de los cambios, pues los cambios que me piden a nivel editorial, hacerlos en papel no es lo mismo que hacerlo en el medio digital, ¿no? Entonces yo no me planteo cambiar, lo que sí que cambio constantemente es a veces los pinceles que uso, el método de trabajo para intentar que se parezca al resultado más posible al analógico. Intento siempre olvidarme que tengo una iPad delante y estoy pensando que tengo una plumilla G y que eso es lo que uso. Y me refiero a que no uso muchos trucos digitales para... Pues, si veis tramas, por ejemplo, y veis la cara, muchas líneas. Yo he hecho cada una de estas líneas. O sea, yo no he hecho un efecto digital, ¿no? Yo las he dibujado todas, ¿no? Y ahí intento que se vea pues, mi mano, que se vea mi estilo y dentro de lo que tengo que seguir trabajando en el medio digital, porque creo que si no, no llegaría a las fechas de entrega, pues intento hacerlo de una manera
me acerco a dibujar una página como si fuera casi como un papel, ¿no? En el futuro no veo cambiando eso porque el ritmo creo que será el mismo. Me gustaría intentarlo, sí. O incluso seguir este ritmo y si tuviera algún tiempo para hacer algún proyecto corto o algo así por mi cuenta, hacerlo en papel. De hecho, en papel tengo plumillas, tengo cinta en casa, pero están allí de polvo, pobrecitas llamando Y relacionado con eso, la parte de color, el intintado, la acuarela, todo eso también... todo eso es digital. Sí, Todo es digital. Pero como veis, de hecho hay gente que me ha dicho, esto es digital, pues si parece acuarela, ¿no? Eso es un esfuerzo, o sea, está hecho con esa intención. Yo nunca usaré, pues no sé, un efecto muy digital, aerógrafo, nada, yo intento que parezca una acuarela, que es lo que me pidieron ellos, que tuviera este estilo, y lo intento hacer de la manera más orgánica posible, que si hay un error, que si hay, no sé, intento dejar ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy la tendencia de borrar, corregir, intento borrar lo menos posible, que si a veces intentando hay una mancha ahí que se me ha ido, lo dejo, y así pues, que quede todo lo más orgánico. ¿Corto? ¿Sí? Bueno, te corto yo, no te preocupes. Oye, Juan, ha sido súper interesante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana. Sí, mañana, como digo, intentaré no repetir lo mismo, aunque quizá alguna cosa se repita, pero mañana estará conmigo el jefe de mi editora, el editor en jefe de Morning, y él dará su punto de vista de por qué, que es una cosa que quiero yo saber también, porque él decidió en su momento apostar por un español desconocido que no había dibujado un manga en la vida y decidió darme una oportunidad. Y entonces descubriréis desde su punto de vista qué es lo que ellos buscan. Y si alguien quiere intentarlo, yo lo que sí que os digo es que lo intentéis, porque quedaros con el, ¿y si lo hubiera intentado? No, eso no podéis vivir con eso. Tenéis que intentarlo y fracasar, si es posible. Y si fracasáis, lo intentáis otra vez, que es lo que hice. Por cierto, yo estuve 2 años intentando, que eso no lo he dicho antes. Estuve 2 años intentando. No fue un one shot y lo dejé. Yo hice 4 one shots, 4 capítulos, tal, muchas cosas. Y al final, como conseguí el trabajo, es que uno de los mangaka para los que yo trabajo como asistente me recomendó. Es un mangaka que también trabaja con ellos, Masamichi Sato, y sabía que yo quería trabajar y entonces me recomendó. O sea que al final, todos mis intentos fue un enchufe. Me recomendó un autor que ya estaba trabajando para ellos. Así que hay que intentarlo todo. Si trabajas de asistente, diles a todos, oye, yo quiero ser mangaka y tal, y de todo ese trabajo algo sabré. Muy bien, pues un fuerte aplauso para